Queridos hermanos y hermanas, pues hay muchos sitios aquí, y no tienen por qué estar parados todavía, por favor. No sé si han hecho un voto de sufrimiento, pero claro, podría ser porque a veces nos confundimos con esta estación de Adviento que pensamos que es casi como la estación de la Navidad, pero en realidad la estación del Adviento es una estación penitencial. ¿Por qué? Porque nos tiene que conducir a un encuentro con el Señor. Estamos nosotros preparándonos ¿para qué? Para la venida del Señor. ¿Cómo? El Señor ya no vino. Claro que vino. Vino la primera vez hace más de 2000 años y lo recordamos cada 25 de diciembre en la Navidad. Pero también nosotros nos preparamos ¿para qué? Para su segunda venida. Su segunda venida en la cual Él vendrá con sus ángeles, ¿no? Y pues ahí vendrá lo que se llama el juicio de las naciones. Pero es importante entender que nosotros tenemos que estar preparados. Por eso el Señor, el primer domingo del Adviento que nos dice, estén atentos. ¿Atentos a qué? A que no los agarren dormidos, ¿verdad? Porque el Señor llegará como ladrón en la noche. Y entonces, el segundo domingo del Adviento nos va a decir qué es la preparación, cómo nosotros debemos prepararnos para ese encuentro con el Señor. Por eso, el día de hoy tenemos que hablar de conversión, porque justamente es el tema del segundo domingo del Adviento, ¿no? Ahora que ya estamos atentos, el Señor llega y ahora ¿qué hago? Ay, Dios mío, tengo que prepararme. ¿Cómo me preparo? Tengo que convertirme. ¿Qué es la conversión? Bueno, pues miren, primero vamos a ver qué es lo que pasa en el Evangelio. En el Evangelio nosotros tenemos aquí que aparece un personaje, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista ha aparecido con un mensaje que viene, ¿no?, del Señor. ¿Y por qué? Porque él va a hablar del profeta Isaías. ¿Quién es el profeta Isaías? Un gran profeta que anunció la venida del Señor 800 años antes de que esto suceda. Pero ¿quién es Juan el Bautista? Sabemos claramente, y nos lo dice el hijo de Zacarías. Zacarías tiene la anunciación, ¿verdad? Él está haciendo todos los quehaceres como sumo sacerdote en el templo, dentro de lo que es los santos de los santos, ¿no? Y se le aparece el ángel, el mismo que se le apareció a la Virgen María, y le dice, tu esposa va a tener un hijo, ¿no? Y él se ríe, ja, ja, ja. Y dice, porque mi señora ya tiene 80 años y yo ya casi ya no puedo ni caminar, ¿no? Y entonces, ¿cómo que va a ser posible eso? Entonces, todo es posible para Dios, y por no haber creído, estarás mudo hasta el día que el Señor quiera, ¿verdad? Así que él salió y todo el mundo sabía que había tenido una visión. Entonces, sabemos que él va a hablar el día que vayan a circuncidar a Juan el Bautista. Y le pregunten cuál es el nombre que le pones a este niño. Y él escribe en una tablita, Juan, ¿no? Y entonces le dice, pero si nadie de tu familia es Juan. Ese es el nombre que le había dado el ángel. Y Juan el Bautista será llamado Juan. ¿Qué pasa con Juan? ¿No? Porque sabemos que aparece en el desierto, se va por el río Jordán predicando y está vestido con cosas medias extrañas. Prácticamente nosotros lo hubiéramos dicho extravagante, ¿no? ¿Por qué? Porque viste con piel de camello, tiene una correa de cuero y también no come solo animales, insectos, locus, estas cosas, insectos, con miel de abeja para dipping. Entonces, eso es lo que comía él y su mensaje era muy fuerte. Pero si nosotros averiguamos en las escrituras, esto son las vestiduras que tenía Elías. Elías, el profeta más grande del que había en ese tiempo. Y Mateo nos reafirma claramente que Elías tenía que venir para que pueda venir entonces el Mesías. Decía que Elías fue llevado en carro de fuego al cielo, ¿ok? Y entonces Jesús va a decir, ya llegó Elías en la persona de Juan el Bautista. ¿Ok? Por eso es que Juan el Bautista sale con esa fuerza de Elías a predicar. ¿Y qué es lo que está predicando? Un bautismo de arrepentimiento.
¿Ok? Ese es lo que predica Juan. ¿Qué es lo que dice? Preparen el camino del Señor. Es decir, ¿cómo yo preparo el camino del Señor? ¿Qué es lo que tengo que preparar? Tengo que preparar mi casa. Cuando yo tengo un invitado, lo primero que tengo que hacer es preparar la casa, ¿verdad? Voy a limpiarla, a ver que todo esté limpio, que nada esté... oye, este está feo, cambia la cortina, ¿verdad? No, que la mesa, pon otro mantel, porque eso no. Que no. Entonces, todas esas cosas, ¿no?, se van preparando. Pero ¿cuál es la casa que al Señor le interesa que preparemos? Nuestra casa interior, nuestro castillo interior, como diría la Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Esa es la casa que nosotros tenemos que preparar, ¿no? Hagan rectos sus senderos. ¿Qué quiere decir? Que si estamos caminando chueco, enderezar nuestros caminos. Claramente, ¿no? Si estás en pecado, tienes que salir del pecado y caminar bien. Y después dice, toda montaña y colina rebajada, todo lo que nos separa del Señor hay que sacarlo, ¿no? Y los caminos ásperos serán allanados. Entonces ya podemos nosotros, con todo eso lo que hemos hecho, poder recibir al Señor, ¿no? Y entonces en este instante podremos ver la salvación del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conversión? Porque mucha gente todavía no entiende lo que es la conversión. La conversión, les voy a decir, es un proceso. No es una cosa que pasa una vez en la vida. Es un proceso. ¿Por qué? Porque nunca extenuamos ese proceso de conversión. Siempre podemos estar más cerca del Señor. Y a veces hay un encuentro con el Señor. Y ese encuentro pues nos llena de alegría, nos llena de felicidad. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos ver en ese encuentro es que tenemos pecados, es que no somos dignos del Señor, es que nosotros hemos hecho cosas terribles y nosotros necesitamos arrepentirnos. Pero también, así como podemos ver nuestro pecado, podemos ver que Dios nos abraza y nos perdona y que nos atrae y que nos dice, tus pecados son perdonados. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Yo encuentro una satisfacción tan grande que no quiero salir de ese momento, porque por primera vez en mi vida he encontrado verdaderamente la paz. Verdaderamente he encontrado el propósito de mi vida, que es estar unido a Dios. Pero ese propósito, como nos dice la parábola, salió el sembrador a sembrar y tiró las semillas por un lado y por otro, ¿no? Algunas cayeron en roca firme y se secaron. Algunos cayeron en tierra que estaba espinosa y las espigas las secaron. Pero algunas cayeron en tierra fértil, ¿verdad? Y creció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tomo una decisión, he encontrado al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi conversión es que tengo que cambiar de vida. Tengo que alejarme de mi pecado. Tengo que terminar con la vida que era atrás y ahora tengo una vida nueva. ¿Y cómo hago esa vida nueva? Caminando con el Señor. El primer paso es el arrepentimiento. El segundo paso es obtener el perdón de los pecados y después caminar en todo momento con el Señor. Si nos caemos, levantarnos, caminar. ¿Por qué? Porque vamos encontrando cada vez más al Señor. ¿Cuál es el ejemplo más grande que nos puede dar las Escrituras de conversión? Es el apóstol San Pablo. San Pablo era un fariseo que creció, ¿no? Y a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Era uno de los grandes instructores para los fariseos. Es decir, Saulo de Tarso, era un tremendo fariseo. Y él, cuando ve lo que está pasando con los cristianos, piensa que es una secta que hay que destruirla, que hay que cortarla, porque es una contaminación para el pueblo judío, ¿verdad? Esto es lo que tenía él dentro de su corazón. Y entonces, ¿qué hace Saulo? Va y consigue cartas de los sumos sacerdotes y tiene ahora poderes para arrestar a los cristianos que han huido, ¿no? Y entonces él va directamente de Jerusalén hacia Damasco para poder aprender a estos cristianos. Pero ¿qué es lo que pasa en el camino? El Señor lo saca del camino, lo para y una luz brillante lo ciega y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, el que estás persiguiendo. Y en ese momento empieza la conversión de Saulo. No la quiero decir exactamente porque es larga, pero sí, si quieren leerla, lean.
Él tuvo que irse a la ciudad, estuvo varios días rezando y llorando. Vino Ananías, que también tuvo una visión del Señor. Fue y rezó por él, se le cayeron escamas de los ojos y él tuvo que estar preparándose durante un tiempo. ¿Y qué es lo que hizo Saulo? Fue Pablo ahora y empezó a ser el predicador más grande. Y gracias a Pablo, San Pablo, nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos raíces judías, tenemos raíces paganas, y es por eso que nosotros hemos recibido el mensaje a través de Pablo. Y miren lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura, ¿no? Nos dice claramente, aquí está, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás. Estos son los frutos de la conversión, Cuando nosotros hemos encontrado al Señor, hemos llenado nuestro corazón del amor de Jesús, recién podemos dar amor al Señor. Y después dice, como el que yo tengo a ustedes. ¿Cómo es el amor que Pablo tiene ahora hacia los cristianos? Es un amor con sacrificio. Él pasó tribulaciones, él estuvo preso en la cárcel, él padeció torturas, él padeció y al final, pues por ser ciudadano romano, no lo crucificaron, sino lo pasaron por la espada, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que nos dice San Pablo? Como yo tengo a ustedes el amor del Señor, para que Él conserve sus corazones irreprochables. Esto es lo más importante, que nuestros corazones tienen que estar irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Es el camino de la cruz, el camino que nosotros siempre estamos obedientes a la palabra del Señor y caminando siempre para poder estar cumpliendo sus mandamientos, su voluntad y entregando su amor a otros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Pablo en esta carta? Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de nuestros santos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, es claro que la conversión que nosotros tenemos que experimentar es la experiencia de Cristo, el encuentro de Cristo, el tener a Cristo en nuestros corazones, el predicar a Cristo, el que yo ponga a Cristo en medio es decir, ya yo no vivo, como dice San Pablo, por mí, sino vivo por Cristo. Y cada vez me parezco más a Cristo y muere más el yo pecador dentro de mí. Entonces, en ese momento nosotros estamos caminando en los caminos del Señor. ¿Cómo yo puedo conseguir esto? Pues como le digo, en ese encuentro con el Señor, en ese compromiso de decir, voy a caminar en el camino de Cristo, voy a seguir a Cristo con todas sus consecuencias, voy a abrazar la cruz de Cristo, y si tengo que tener sufrimiento, los tendré por el amor a Jesús, y entonces podré en ese momento amar a todos mis hermanos. Y saben ustedes cuándo empezamos a amar realmente, en el momento en que podemos saber a esos necesitados, cuando los miramos, vemos el rostro de Cristo. Y en ese instante sabemos que nuestro corazón está lleno de gozo, porque vamos a acudir a ayudar a ellos. Aún así que yo tenga que sufrir, la ayuda me producirá el gozo, porque simplemente he encontrado al Señor y estoy compartiendo ese amor del Señor. Una de las cosas que siempre me acuerdo yo cuando hablo de conversión y de santidad es la Madre Teresa. Un día le estaban haciendo un reportaje y le decía el reportero, un hombre laico, probablemente alejado de Dios, y le decía al reportero, y yo no sé usted, Madre Teresa, ¿cómo puede agarrar a esos leprosos, a gente maloliente, y cargarlos y llevarlos y bañarlos y darle alimento? No, y le dice el reportero, yo no lo haría ni por $1.000.000. Y entonces la Madre Teresa le dice, yo tampoco, yo lo hago por amor a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es cuando vemos el rostro de Jesús, en el que sufre, en el que llora, en el que está hambriento, en el que está desnudo, en el que pasa hambre, en el que está angustiado, en el que tiene penas y sufrimiento porque alguien se le fue, al que está enfermo. Todas esas cosas, ¿saben cuáles son esas cosas? Nuestras obras, ¿no?, de misericordia. Las obras de misericordia que el Señor nos dice que es lo que Él nos va a pedir el día que nosotros nos presentemos ante Él. ¿Cuáles son? ¿Cuánto amor has tenido en el mundo? Y eso solamente lo podemos hacer
cuando realmente hemos hecho obras de misericordia. Por eso, el fruto de una conversión es una persona que realmente ama y que trabaja profundamente para que otros conozcan a Cristo. Porque nosotros no podemos descansar, ¿no? Porque cuando sabemos la premura que Cristo llega ya y que muchos están yendo al otro lado porque no han conocido a Cristo, porque no se han convertido, porque no han entregado su alma a Cristo, entonces nosotros tenemos que seguir con nuestro camino y alzar más las voces para que ellos puedan comprender que hay un Dios que nos ama y que quiere salvarnos. Porque si nosotros no nos salvamos, nos condenamos. No hay término medio. Eso es lo que el mundo quiere, que nos olvidemos, que nos adormezcamos, que estemos dormidos. Le digo, Cristo llega, Cristo viene, no sabemos cuándo. Pero una cosa sí sabemos, que nosotros algún día nos iremos de aquí y en ese momento sí veremos a Cristo. Y esa pregunta nos la hará: ¿cuánto has amado en este mundo? Y solamente podremos tener un corazón lleno de amor si experimentamos una real conversión. Que el Señor nos bendiga. Y ahora quiero